El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Muy buenas tardes para todos los presentes. Toda la ciudadanía de San Pedreño les enviamos un caluroso saludo desde este recinto del Consejo. Hoy, 7 de diciembre, nos reúne el proyecto de acuerdo número 18, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y suscribir empréstitos. Nos reunimos la Comisión Tercera o de Hacienda para dar estudio de este importante proyecto para la vigencia 2021 en adelante. Nos acompaña la secretaria de Hacienda, la doctora María Fernanda Álvarez, y nos acompaña entonces en nuestro recinto. Estamos la comisión, no tenemos en línea ningún otro concejal, Natalia, que quiera asistir como en calidad de voz o vocero. Entonces vamos a iniciar por favor con el orden del día, secretario. Sí, señor presidente de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuesto, un cordial saludo para todos los concejales de la Comisión Tercera, la comunidad sanpedreña que nos sintoniza el día de hoy, la secretaria de Hacienda que nos acompaña también. Bueno, entonces voy a proceder con la verificación del quórum de los concejales para después someter a consideración el orden del día. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Eduardo Gómez Gómez, concejala Daniela Munera Medina. Presente. Muy bien. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz y el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 4 concejales al llamado de lista de los 5 integrantes de esta comisión tercera, y además informo que el concejal Eduardo Gómez Gómez excusó su inasistencia el día de hoy por motivos personales que había avisado con anterioridad. Bueno, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Ahora sí doy lectura al orden del día para que el presidente de la comisión la someta a consideración. Bueno, entonces hoy lunes 7 de diciembre, estando en periodo extraordinario de sesiones, el objeto es el primer estudio del proyecto de acuerdo número 18 del 1 de diciembre del año 2020, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y suscribir empréstitos. En el primero está la verificación del quórum con la que ya se procedió. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención de la concejala ponente de este proyecto de acuerdo, que es la concejala Daniela Munera Medina. Cuarto, intervención de la secretaria de Hacienda y el secretario de Planeación, que se vinculará posteriormente para exponer lo relativo al estudio del proyecto de acuerdo número 18 del 1 de diciembre del 2020. Quinto, intervención de los concejales para plantear preguntas y proceder con el estudio. Y sexto, proposiciones y asuntos varios. Se pone a consideración el orden del día. Se pone a votación el orden del día. Bueno, 4 concejales votan a favor de este orden del día para hoy, lunes 7 de diciembre. También le damos un saludo a la concejala María Eugenia, que se vincula también a los estudios de comisión. Muchas gracias, secretaria. Entonces, damos un saludo a la concejala María Eugenia, que nos acompaña en este momento llegando al recinto. Y le damos un saludo entonces a nuestra concejala ponente, Daniela Munera, para que proceda, por favor, entonces a hacer manejo de la ponencia, básicamente del estudio. Concejala, lo mismo, es decir, la idea es que usted maneje el tiempo. Tenemos la Secretaría de Hacienda para que manejemos las preguntas a discrecionalidad de tiempo y de forma. Adelante, concejal. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos, y hoy estamos en el estudio del proyecto de acuerdo número 18, que es por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y suscribir empréstitos. Y este tiene 2 proyectos asociados a ese empréstito muy importantes para nuestra comunidad, que son el primero, la primera etapa de un espacio de participación articulada, del que se habla pues en el plan de desarrollo, incluso en el plan de gobierno se habla pues ya como de él,
que es el EPA San José, que en este empréstito se está pidiendo lo que corresponde a la primera etapa, que es lo de la construcción para la Plaza de Identidad y Skate Park de San Pedro de los Milagros, en ese espacio pues de San José, que ya todos sabemos pues que tiene una destinación muy diferente en este momento, a ser un espacio público, ¿cierto? Muchos de los concejales aquí han presentado quejas en cuanto a la ubicación de vehículos en mal estado de la administración, de residuos y de todo como lo que no es útil para la administración ha sido colocado ahí. Entonces la idea es como dar vida nuevamente a este espacio y hacerlo un espacio público con esta primera etapa pues como el proyecto, que correspondería a 500 millones de pesos. Y se habla un segundo proyecto en cuanto a este empréstito, que es la actualización catastral urbana. Se nos da un contexto en la exposición de motivos que la actualización se hizo la última en el 2013-2014 y que el municipio estaba obligado a hacerla máximo cada 5 años, entonces estaríamos como en mora de esa actualización catastral. Se presenta como toda la exposición de motivos en cuanto a la destinación de estos dos proyectos. Y para ese proyecto de la actualización catastral se dice que se hará una destinación de 1.300 millones de pesos según una cotización que se hizo pues como a ciertas empresas, que pues sería muy interesante conocer pues como esas cotizaciones de una vez, como una solicitud que ahorita pues presentaremos como más formalmente. Entonces en total serían los 500 millones de pesos de la etapa del EPA San José, y la actualización catastral serían 1.300 millones de pesos para un total de 1.800 millones de pesos. En el empréstito pues como que de ser aprobado este proyecto se le otorgaría pues como a esos dos proyectos. Se presentaron pues como los documentos necesarios y sería muy bueno pues después de este corto contexto que nuestra secretaria de Hacienda pues nos brindara un poco más de él, para enseguida pues hacer las preguntas pertinentes frente a este proyecto. Adelante, entonces, secretaria, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos los corporados y la comunidad en general. Como lo decía la concejala Daniela, este proyecto de acuerdo tiene como finalidad la autorización para que el alcalde suscriba y gestione un empréstito por 1.800 millones, los cuales están divididos 1.300 para la actualización catastral urbana y 500 millones para el espacio público articulado que se realizará en el barrio San José. Vamos a iniciar entonces hablando de esos dos proyectos. El EPA de San José fue radicado ahora el 17 de noviembre y se encuentra en fase 3. Este proyecto tiene un valor total de 2.000 millones de pesos, el cual le corresponde al municipio la cantidad del 25%, que serían los 500 millones de pesos. No contamos con el recurso necesario de recursos propios, por lo tanto toca acudir a recursos del crédito para garantizar esta cofinanciación, porque tenemos que expedir un CDP en donde nosotros también aseguremos el recurso de ese 25%, que va a ser un espacio no solamente deportivo, sino que también va a ser cultural, entonces va a influenciar en diferentes sectores, como lo es también el desarrollo comunitario. Más adelante que esté el ingeniero Eduardo, quien está a cargo de este proyecto, nos compartirá cómo va la gestión y cómo sería la cofinanciación en este caso. El otro tema es la actualización catastral. Bien lo decía la concejala, que en la exposición de motivos se mencionaba que fue realizada en el año 2013, entonces se contrató, pero tiene resolución a partir del 2015. Si nosotros hacemos la cuenta de lo que nos dice la ley 14 del 83, obliga a que todas las entidades territoriales tengan su catastro actualizado mínimamente cada 5 años. Bien lo decía ya, el municipio estamos atrasados en realizar la actualización. Este año, por diferentes motivos, temas de pandemia, se suspendió desde la gobernación de Antioquia, emitió una resolución en donde suspendía indefinidamente las actas de inicio para estas gestiones catastrales. Sin embargo, nosotros como municipio no podemos
dejar de reconocer que es nuestra obligación mantener un catastro actualizado, sobre todo en el área urbana, que tenemos tantas propiedades que en este momento no han sido incorporadas, y que si bien es cierto para el 2017 se realizó un contrato de conservación catastral, pues no da abasto dada la cantidad y la expansión que se ha presentado en el municipio. Se realizaron entonces unas cotizaciones, las cuales están a cargo del ingeniero Eduardo. Él es el quien tiene este proyecto por ser el secretario de planeación, porque tiene que ser un conjunto no solamente de catastros, sino conocer muy bien nuestro territorio, cuáles son esas zonas de expansión, y por supuesto también quiero comentarles que el valor se deriva no solamente de la prediación, sino que incluye la cartografía. Entonces, el municipio tenía una cartografía desactualizada porque la ley obliga que no debe ser superior a 3 años. Esta cartografía se realizó a la par con la actualización, entonces tenemos un proceso de ortofotos que no nos sirve para adelantar la actualización urbana, entonces se tiene que discriminar qué corresponde al valor de la cartografía, entendiendo cartografía como la toma de ortofotos y el levantamiento topográfico aparte. Y se tiene en un ítem tenemos lo que es la prediación. Ambos valores deben realizarse en la próxima vigencia, razón por la cual no es posible también adelantar la actualización catastral rural, porque tenemos en este momento un proceso con el esquema de ordenamiento territorial, entonces ese esquema está en estudio, y hasta tanto no se defina la situación y qué va a pasar con el ordenamiento territorial, nosotros no podemos adelantar una actualización rural porque va a ser la base, y el esquema en este caso es el que nos está diciendo las destinaciones de los predios. Si se llega a presentar alguna modificación al esquema, pues también tendría que realizarse una modificación a la actualización, entonces estaríamos incurriendo en un detrimento patrimonial porque nosotros tenemos que conocer con antelación cuáles serían las bases para trabajarla, por eso solamente lo vamos a hacer en la zona urbana, que no tenemos pues como ninguna dificultad. También quiero comentarles que la ley 1955, pues es el Plan Nacional de Desarrollo, habla de un nuevo catastro, y entonces se viene la palabra multipropósito. Ese catastro multipropósito quedó regulado ahorita por el decreto 148 del 9 de febrero del 2020, que dice que ya solamente va a tener un solo enfoque, y es el multipropósito, pero nosotros lo vamos a hacer solamente con predial. ¿Cuál es la finalidad de que sea multipropósito? Pues que pueda servir para implementar varias políticas públicas. Nosotros tenemos una base de datos en este momento, de la cual está un poquito más adelantada que la base que se tiene en la OVC, Oficina Virtual de Catastro, porque se ha realizado el proceso de conservación permanente, pero solamente tenemos 2 funcionarios a cargo en Catastro Municipal. Y pues no dan abasto con todo el tema de las construcciones que se han venido presentando. Es urgente realizar una actualización, porque además el municipio está dejando de percibir unos ingresos muy importantes que nos van a servir para financiar proyectos del plan de desarrollo. Esta es la razón de que se le solicite el empréstito, porque no contamos en este momento con recursos para nosotros a financiar esta inversión, además porque va a tener una tasa interna de retorno muy significativa, toda vez que se va a lograr incorporar unas propiedades que en este momento, si bien es cierto, están pagando como lotes, pero tenemos varios edificios en donde cuando las personas no traen su documentación a la Secretaría de Hacienda, específicamente al área de catastro, pues nosotros no tenemos cómo realizar la mutación, y es por eso que ustedes hoy van a ver construcciones y que no están incorporadas todavía en el municipio, que se están cobrando como lotes. Es urgente que se adelante esta actualización, porque vamos a tener muchos más ingresos corrientes de libre destinación y a la vez una base de datos actualizada que nos va a permitir también a nosotros hacerle un mayor control y seguimiento a la expansión urbanística que se está presentando en estos momentos. Muchas gracias. A usted, secretaria, muchas gracias. Si alguno de los corporados tiene inquietudes, preguntas, concejala ponente. No, una de las preguntas, ya la secretaria de Hacienda hacía pues como relación a esto, era
la preocupación por nuestro EOT, ¿cierto? Nosotros estamos como, pues si se puede llamar, como en un limbo de ordenamiento territorial, porque todos ustedes saben que teníamos un EOT bastante pues como desactualizado ya, se actualizó un EOT el año pasado, pero ese EOT sufre un proceso, no sé si llamarlo demanda o revisión, pues porque no tuvo la participación necesaria para que fuera como validado, ¿cierto?, por la comunidad. Entonces, al no haber esa construcción de participación en un esquema de ordenamiento territorial, muy probablemente, pues, esperemos, se puede llegar a caer, ¿cierto? Las probabilidades son muy altas de que el EOT del año pasado, pues, sufra de alguna manera un olvido en la historia, porque se tendrá que hacer un EOT nuevo. Y una de las preocupaciones era esa, la pertinencia de hacer una actualización catastral, sabiendo que muchos de los usos, cierto, con ese EOT pues que en este momento está demandado, o yo no sé si esa es la palabra pues como utilizada, sería pertinente sabiendo que no tenemos EOT, sí, pues se podría decir que no tenemos EOT, una guía que nos diga esta actualización catastral, entonces tendríamos que incurrir cuando tengamos el EOT nuevamente construido o se ratifique en otros gastos, o esta actualización catastral urbana no se vería afectada con ese EOT nuevo o el que se haría pues. Respecto a la pregunta de la concejala, entonces, como bien les mencionaba, por eso solamente se decide realizar la actualización catastral urbana, porque el esquema de ordenamiento territorial modificó los usos de suelo y las destinaciones. Entonces, toda esta área que nosotros inicialmente conocíamos como una destinación agropecuaria, en su mayoría pasa a ser de conservación ambiental y por supuesto las tarifas para el cobro disminuyen. Si el municipio adelanta una actualización en la zona rural, teniendo este esquema como actualmente figura, pues nosotros vamos a tener grandes limitaciones en el tema del cobro, porque tendremos que hacer una fuerte reducción a todas estas personas que en este momento están haciendo una explotación de su terreno como uso agrícola. Sí, pero el realizarla en la zona urbana pues no va a tener ninguna interferencia con el esquema, porque los cambios significativos que se presentaron fueron para el área rural, en donde nosotros sabemos que nuestra vocación es netamente agropecuaria, somos lecheros y pasamos a ser en su mayoría de conservación. Esto altera muchísimo las bases de datos de la Secretaría de Hacienda, por lo tanto siempre fue como la recomendación, una vez revisamos también con la gobernación qué estaba pasando, no se encuentra, no hay una demanda sino una revisión técnica que se está presentando por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre este proyecto. Cuando se tenga una decisión final, se les dará a conocer para que en su momento podamos determinar si se avaló y está correcto este esquema de ordenamiento territorial, pues ya nosotros tendremos como municipio que aplicar otras medidas, o si tendremos que realizar algunas modificaciones, porque esto también va a representar para el municipio un dinero en modificar este esquema de ordenamiento territorial. Sin eso claro, nosotros no podemos ser irresponsables de adelantar una actualización catastral, porque luego, cuando se presenten todos estos inconvenientes, tendremos que hacer una nueva modificación a la actualización y ahí sí dará uso a una investigación, porque ya previamente conocíamos los antecedentes. Entonces, por eso solamente se decide adelantar, aparte porque la urbana es la más desactualizada, nosotros teníamos muchísimos predios y la expansión del municipio ha sido enorme. Entonces, nos urge que esta actualización se lleve a cabo, no solamente porque va a traer muchísimos más ingresos al municipio, sino porque nos va a permitir unos recursos que nosotros aportemos para cofinanciar. En su mayoría siempre nos piden un CDP del municipio, en este caso para el EPA nos están diciendo aporten el 25% y nosotros les damos esos otros 1.500 millones, pero si nosotros no contamos con los recursos necesarios vamos a poder perder muchos otros proyectos que se pueden presentar más adelante. Entonces va a ser supremamente importante que se adelante, y para responderle más exactamente no tiene ninguna interferencia en que se lleve la urbana por esa situación. De acuerdo. Y otra, pues sería muy bueno que el secretario de Planación estuviera,
es un tema también como de información a la comunidad, sería muy bueno tener como más detalle de en qué consiste esa primera etapa del EPA San José, o sea, porque no sabemos cuántas etapas son, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces para saber, bueno, nos vamos, o como uno hace cuando va a hacer un préstamo en la calle, ¿cierto? Uno sabe que va a hacer algo, lo va a dividir en 3 etapas, bueno, en las que sea, y diremos, realmente si justifica el préstamo en este momento o en otro, ¿cierto? Entonces es como un tema de practicidad, sería muy bueno conocer más sobre este proyecto, en qué consiste esa primera etapa y pues todo el proyecto en general, ¿cierto? Y la otra pregunta en cuanto a la actualización, bueno, ya como que se me fue, pero en resumen pues yo creo que hay como un contexto interesante, esa era la única preocupación como con el tema rural, sería muy bueno y que quede en solicitud pues tener la cotización de este tema de la actualización catastral, porque vuelve el mismo, como vamos a hacer un préstamo, entonces es muy bueno saber qué contiene específicamente esa actualización, ya nos decías pues como que la cartografía, pero sería como los alcances, eso, toda la información pues como pertinente para saber en qué vamos a invertir esos 1.300 millones de pesos, lo mismo que los 500 pues que como decías es solamente el 25% de este proyecto que realmente vale 2.000 millones de pesos. Y eso es como todo, no sé si otro concejal. Adelante, concejal. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen a través de los medios, a los compañeros corporados, a la señora secretaria de Hacienda. Analizando este proyecto de acuerdo, yo quiero, muy en la sintonía de lo que dice la concejal ponente, saber cuántas etapas tiene el EPA San José y cuántas fases se requieren en la gobernación para poder aprobar el recurso. María Fernanda nos indicaba que vamos en la fase 3. Hay riesgo de que de pronto en alguna de las fases posteriores la gobernación objete el proyecto y diga no podemos cofinanciar porque en época pospandemia hay otras prioridades y que de pronto pues quede ese recurso ahí aprobado y sin tener pues como la certeza de que se vaya a ejecutar el proyecto. También quiero saber por qué apenas hasta el 2024 se empieza a amortizar el capital de estos 1.800 millones conforme el Excel que nos compartió en la tarde, secretaria. En la exposición de motivos se nos hacía mención de un decreto, el decreto 148 de 2020, como dijéramos la motivación inicial para poder llevar a cabo esta actualización catastral. Si nos puede ilustrar un poco ese decreto que no lo alcancé a consultar, qué lineamientos da y de pronto qué gabelas le da al municipio para hacer ese ajuste de la actualización catastral. Me inquieta una expresión en esa justificación que se daba y es más o menos que dice así textualmente: además de lo anterior, o sea de las justificaciones que ya nos estaban dando de por qué es importante la actualización catastral, además de lo anterior, la no implementación de la actualización catastral conlleva situaciones como, me llamaba mucho la atención el segundo punto, castigo en reducción de transferencias de recursos del orden nacional y departamental, al no poder aumentarse los ingresos corrientes de libre destinación, afectando la inversión social y dificulta el cumplimiento de la ley 617. Ahí me quedé yo como con unos interrogantes porque hemos venido dándole cumplimiento a la ley 617 y yo pienso que es el momento para que la administración reconsidere el tema de la austeridad en el gasto público y esa austeridad sin dejar de lado pues la importancia de cumplir con los planes, programas y proyectos aprobados en el plan de desarrollo municipal.
y quiero saber por qué el municipio no se postuló al ente departamental o nacional para de pronto buscar cofinanciación con el catastro multipropósito. Bien sabemos que es una política pública del gobierno nacional y que en el plan de desarrollo departamental también quedó como una meta importantísima para desarrollar en el municipio. Entonces quisiera como tener respuesta a eso. Y en la certificación de la Contraloría encuentro un porcentaje de cumplimiento de ley 617 del 50.59 y por allá veo en el indicador de ley 617 el 58.90. María, ¿por qué la diferencia? Muchas gracias. Adelante, secretario. Frente entonces, la primera pregunta del concejal Jaime, la certeza de la cofinanciación. Es muy importante que acá está el secretario de Planeación porque él tiene la parte técnica de explicarles en qué significa estar en fase 3 y cuánto nos faltaría. Y como lo decían ustedes, si finalmente esos recursos los vamos a tener, porque ahora como han cambiado las prioridades de las administraciones, es muy importante estar a la fija de que vamos a realizar ese proyecto de inversión, pero no soy la persona competente para poderles dar esa respuesta porque es muy técnica de la Secretaría de Planeación. Entonces esperamos que esté acá con nosotros el ingeniero y podamos resolver esa inquietud. Frente a por qué se realiza en el plan de amortizaciones solo en el año 2024 capital, porque las cotizaciones que se han presentado entregan 3 años de gracia, realizándolo desde el 1 de enero del 2021. Entonces esa es la razón de que se esté amortizando en el 2024, quedarían 3 años de gracia y 7 años donde se amortiza por completo el crédito. Se les entonces entrega la proyección para que ustedes puedan ver cada vigencia cuánto sería el valor por amortizaciones y por intereses. Se cotizó inclusive al IBR, índice bancario de referencia. Como ustedes lo conocen, el IBR es mucho más económico que la de ETF. Entonces, estas oportunidades que se están, digamos, dando por temas de la pospandemia, lo que están haciendo las entidades financieras es diciéndole al municipio, yo le presto para que empecemos a reactivar la economía, y sabemos que si realizamos una actualización catastral, pues esto va a implicar mayores ingresos para el municipio y que podamos desarrollar muchísimos más proyectos. Entonces esa sería la justificación, concejal. Frente a que les aclarara el decreto 148 del 2020, entonces es un decreto expedido desde la República de Colombia y el presidente lo que está acá es casi que reglamentando el catastro multipropósito. Él comienza a discriminar qué es el proceso de actualización catastral y qué es el proceso de conservación, porque son totalmente diferentes. Dentro del proceso que hablábamos que la multipropósito está en la ley 1955, que era el Plan Nacional de Desarrollo, y es a lo que más le ha apostado este gobierno, a que estas entidades hagan un catastro multipropósito para que sea con varias, que de una vez trabajemos a la par varias políticas. Pero el decreto comienza es como a dar una descripción, qué sería el catastro, cuáles son los métodos, qué es un operador catastral y qué es un gestor catastral, porque ambos son diferentes. Entonces es muy importante empezar a hacer esas aclaraciones porque viene la pregunta relacionada con por qué la administración no buscó una cofinanciación del gobierno nacional para este proyecto. Sí se buscó, estuvimos inclusive hablando con Catastro Departamental, estuvimos con el director de Catastro conversando, dialogando acerca de la nueva implementación y de la necesidad que tenemos. No obstante, una de las condiciones es que una de las empresas Valor Más fuera el gestor cultural, el gestor catastral, perdón. Entonces lo que significaba para el municipio que ellos eran directamente quienes iban a ejercer el recaudo. Entonces ellos iban a ejercer toda la acción de recaudo,
y básicamente tendrían el dominio del catastro. Lo que nosotros estaríamos haciendo es una concesión. No, como secretaria de Hacienda me pareció negativo realizar esa situación porque nosotros tenemos que tener autonomía en el manejo de nuestros recursos y se les solicitó que nos permitieran que nosotros fuéramos los gestores, que nosotros contratáramos directamente esa actualización y que como en varios municipios lo han realizado de esa manera, nosotros dependemos, al no tener un catastro propio, dependemos de catastro departamental. Toda la información se les entrega a ellos y ellos son quienes nos dan resolución de inicio para poder comenzar con todo este proceso y también resolución de apertura para que nosotros podamos incorporarlo y empezar con todo el cobro. Pero nosotros estamos en la plena capacidad de adelantar el proceso, porque tendríamos que concesionarlo. Entonces, para cofinanciarlo, esa era una de las alternativas. Por eso el municipio decide realizarlo directo, porque adicional nosotros tendríamos que pagarle un valor a la empresa porque sea nuestra gestora y porque nos haga el recaudo. Entonces ellos se quedarían con un porcentaje de ese valor. Si nosotros la adelantamos como municipio y hacemos la gestión ante catastro para que nos lo reciban con el método tradicional, el recaudo sería neto para el municipio de San Pedro de los Milagros. Entonces esa es la razón, concejal, por la cual no se logró pues como esa cofinanciación, sino que al municipio le toca asumirlo completo. Respecto a los certificados que se entregan entonces de la 617, cuando se realiza el cierre de año, nosotros lo que hacemos es rendir a los diferentes órganos de control. Entonces, por eso se está entregando unos certificados que básicamente lo que nos están diciendo es que reportamos la información, pero que no tienen la certeza. El único que es bien importante es el que está de la Contraloría General de la República, porque el que está del Departamento Administrativo es la rendición que nosotros hacemos. Esa rendición, nosotros nos expiden esta certificación. La Contraloría General de la República comienza a revisar con cada uno de sus asesores efectivamente lo que nosotros reportamos y entregan un definitivo de ingresos. Generalmente no nos coincide porque nosotros lo que hacemos es un análisis diferente, ya ellos empiezan a determinar y le van a decir, señores municipios, este gasto no debería ser considerado como inversión sino como de funcionamiento, y eso explicaría la diferencia, pero tampoco es muy grande porque casi que nos coincide como en otras ocasiones que era una gran diferencia. Aquí estaríamos hablando de escasamente unos porcentajes. Aprovecho que acaba de llegar el ingeniero Eduardo porque este proyecto de acuerdo, si bien yo les comentaba que podemos trabajar la parte técnica de la Secretaría de Hacienda, de comentarles cómo se hicieron las cotizaciones de estos valores, les acabo de decir que es al IBR, pero la parte de operativa ya de cómo se encuentra la fase 3 y qué necesitaremos de ahí en adelante, entonces le doy la palabra al ingeniero Eduardo. Muy buenas tardes a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, la Gobernación de Antioquia desde el mes de junio realizó una convocatoria para presentar proyectos en fase 3. La fase 3 de un proyecto que esté completamente diseñado y completamente valorado. Obviamente pues en ese proceso de presentación de proyectos en fase 3 hay observaciones tanto técnicas como financieras, que en este momento pues estamos esperando el acta de observaciones de la gobernación. Pero el compromiso de la convocatoria de la gobernación para los municipios, que ya habíamos presentado proyectos a la convocatoria Findeter, era que el departamento iba a cofinanciar el 75% del proyecto y el municipio debía aportar el 25% del proyecto. En ese entendido, presentamos un proyecto al tope del máximo posible de la convocatoria, que era 2.000 millones de pesos, y por ende, de 2.000 millones de pesos, el 25% son 500 millones de pesos que el municipio debe garantizar en caja para la viabilización y futura aprobación del proyecto. Por eso se les presenta en este proyecto de acuerdo la solicitud de un empréstito de 500 millones para la etapa 1 del desarrollo de la Plaza La Libertad y skateboard
en el municipio de San Pedro de los Milagros, eso específicamente en el barrio San José, en el Coliseo tipo B. Los diseños son unos diseños con los que contaba la administración desde el año 2015. De hecho, a mí me tocó en esa etapa pues acompañar la elaboración de estos diseños, y conociendo pues la facultad que tiene el proyecto y la viabilidad que hay sobre el lote, pues hicimos la propuesta a la gobernación. En ese entendido, ya los ejercicios políticos que se están adelantando a través de nuestro señor alcalde, pues lo van a llevar en su momento a ser garante del recurso propio de los 500 millones de pesos, y por eso la importancia de, a través de este empréstito, contar con ellos. Ya las preguntas técnicas, o si quieren conocer el proyecto, pues yo se los aportaría en cualquier momento. Pues está valorado en 2 etapas, porque de todas maneras es un proyecto que ronda los 5.000 millones de pesos. Y pues no desaprovechando esta oportunidad de convocatoria, y que era uno de los pocos insumos de diseño con los que cuenta el municipio, pues hicimos uso del mismo. Muchas gracias, ingeniero Eduardo, por su participación. Un saludo para usted, que nos acompaña en esta tarde de estudio. ¿Algún otro concejal desea hacer preguntas al respecto? Bueno, yo sí voy a hacer unas preguntas para María Fernanda. Pues yo creo que es más como información que usted podría más adelante suministrarnos, y es, si me interesarían las cotizaciones del empréstito. Usted me dice que tiene varias cotizaciones, para conocer las características del crédito, la forma de pago, la tasa, si es variable o es fija, etcétera. No sé si sea posible que usted nos llegue como ese estudio de mercado que usted haya hecho, pues como del sector financiero, para nosotros, pues como para yo eventualmente hacer un análisis de la proyección del crédito. Porque de eso, digamos, podríamos hacer una evaluación importante del impacto en 617 y 358 y en el marco fiscal de mediano plazo. Digamos, yo sé que usted es muy juiciosa en eso, pero a mí sí me gustaría como estar enterado de primera mano los impactos, dependiendo de cada una de las tasas ofertadas en el mercado, los impactos allí. Lo otro es pedirle aquí a nuestra secretaria, por favor, que si puede darnos el concepto o solicitarnos el concepto jurídico de nuestro asesor jurídico en el consejo de este proyecto, es decir, de todos como lo habíamos solicitado, pero especialmente este proyecto, antes del primer debate. La concejala Daniela, para el ingeniero Eduardo, hacía una solicitud de ingeniero, y es que usted nos pueda presentar el proyecto de actualización catastral, su certificación en el banco de proyectos y, digamos, la alineación que tiene con el plan de desarrollo. Entonces, si nos puede llegar, por favor, información del proyecto de actualización catastral, el análisis que nos comentaba la secretaria María Fernanda, de las comparaciones que hicieron, si era cofinanciado o no, y si es así de forma autónoma, digamos que convendría mucho, según le entiendo a la concejala Daniela, como información del proyecto de actualización catastral, ¿cierto? Exacto, en una opción y en otra, ¿cierto? Y lo mismo para el EPA. También para la comunidad, y pues sería bueno aprovechar el primer debate para que la gente, si ustedes tienen por ejemplo los diseños en dibujo, pues no sé, como para que se le dé un mayor contexto al proyecto como tal, de el EPA San José. Ok, entonces, pues haciendo esa precisión allí, bueno, una más es este tema de la deuda. ¿Cómo afectaría la meta de recategorización que tiene la administración?
Muchas gracias, presidente. Entonces, usted nos hace unas observaciones. Solicita que se le entreguen las cotizaciones con las entidades financieras para mirar la tasa que más le conviene al municipio. Le voy entonces a llegar esa información. Se realizó, quiero contarles que la proyección del empréstito se realizó con la tasa más favorable, del mercado, que fue al IBR más 1.55. Y como les decía, que eran 3 años de gracia y 7 años amortizando a capital. Sí, le voy a entonces entregar esa información, yo se las radico con la secretaria Natalia. Segundo, solicitan que aclaremos, aprovechando que está acá el ingeniero, ¿por qué no se tiene la cofinanciación para el catastro multipropósito? Entonces voy a darle la palabra para que él les comente cuál fue el objetivo de esa reunión que se presentó en catastro departamental. ¿Qué fue la comunicación de ellos y por qué como municipio decidimos adelantarla solo nosotros? Bueno, el alcalde abrió el espacio de diálogo con planeación departamental y el gerente de catastro departamental. El catastro funciona con un gestor y con un operador. ¿Qué pasaba allá? Casi que la gobernación estaba imponiendo el operador. Al imponer el operador nos estaba imponiendo quién debía ser el actualizador. En ese entendido, la gobernación, pilas con esto, iba a hacer un aporte de 130 millones de pesos, pero los precios que estaban ofertando eran muy superiores a los precios que nosotros logramos cotizar. No era una actualización de 1.300 millones de pesos, una actualización que estaba acercándose a los 2.000 millones de pesos. Entonces realmente no ganábamos nada con recoger 150 millones de pesos y terminar pagando más de 1.300 millones de pesos de recursos propios. En ese ejercicio y en diálogos extendidos a lo largo del año con el señor alcalde, nos dio la posibilidad de buscar cotizaciones y hacer la confrontación, que efectivamente pues se hizo y logramos obtener esas cotizaciones y establecer un valor promedio de 1.300 millones de pesos, que les presentaré también el análisis. En ese ejercicio se espera hacer una actualización de 4.800 predios urbanos. Vuelvo y juega. Tuvimos también el diálogo con la gobernación porque teníamos un temor de pronto que al nosotros no seleccionar el operador que la gobernación deseara, nos iban a dejar de apoyar con la gestión, porque el gestor catastral del municipio es la gobernación de Antioquia a través de catastro departamental. En los diálogos quedó claro que el municipio era potestativo de seleccionar su operador y que la gobernación efectivamente iba a seguir realizando pues todas las actividades de gestores. En ese entendido pues se tomó la decisión, concibiendo que es financieramente más amigable para el municipio, que el municipio adelante un proceso de licitación pública para la selección del contratista que desarrolle la futura actualización catastral urbana. En ese ejercicio se les presenta a ustedes la solicitud de 1.300 millones para poder adelantar dicha actividad. ¿Por qué también vemos esto que es muy necesario para el municipio? Los últimos 5 años en el casco urbano de San Pedro de los Milagros ha sido los últimos 5 años donde ha habido más desarrollo inmobiliario. ¿Qué pasa muchas veces? El constructor solicita una licencia de construcción, solicita en algunas ocasiones, y es para la venta, un reglamento de propiedad horizontal, y se despliegan de este reglamento de propiedad horizontal una serie de matrículas. Pero hay otros edificios que simplemente solicitan la licencia de construcción, aunque soliciten el reglamento de propiedad horizontal no lo registran ante notaría, y al no tener escritura no van a registro, no salen las matrículas. Entonces todavía encontramos edificios de 20 apartamentos que figuran
como un lote de terreno y proporcionalmente están pagando impuestos como si fueran un lote de terreno. Entonces, en ese sentido estamos dejando de recaudar dinero por lo que realmente hoy se tiene construido en el municipio. No quiere decir que en todos los edificios, pero sí en muchos edificios y en muchas edificaciones. Por eso lo importante de hacer esta actualización. Adicional a ello, la ley es muy clara en decir que las actualizaciones deben ser periódicas, mínimo cada 5 años. En ese entendido también estamos sobre los tiempos para empezar con el proceso de actualización catastral. La otra pregunta tenía que ver con un tema si esta actualización nos va a servir para la recategorización del municipio. Muy importante porque solo logramos recategorizar el municipio cuando aumentamos los ingresos corrientes de libre destinación. Así nosotros hagamos una austeridad en el gasto, si no aumentamos el ingreso, pues no vamos a llegar a categoría quinta. Esta va a ser la oportunidad para que mejoremos esos ingresos, porque la que tiene un retorno más eficiente es la urbana. Los cobros, como bien lo explicaba el ingeniero, propiedades de 20 apartamentos pagando como lote, mientras que debería estar pagando cada propietario. Eso nos va a traer a nosotros, y para el concejal Jaime que me preguntaba, ¿por qué se habla de una limitación frente a la 617? No la estamos incumpliendo. El municipio está garantizando que ese límite pues está de manejo. Sin embargo, nosotros como administración tenemos una planta de cargos alta y se evidencia cuando la reforma administrativa pues vincula a un personal y no lo deja proyectado, que este año le solicitamos a ustedes justamente unos movimientos para poder cubrir ese déficit que teníamos en el funcionamiento, porque al no estar presupuestados y al vincular a estas personas con todas sus prestaciones, empezaron a agotar los que ya estaban presupuestados. Así las cosas, pues nos va a favorecer que realicemos una actualización urbana para el tema del cumplimiento de la 617, porque a mayores ingresos y si sostenemos la racionalización del gasto, pues vamos a tener una mayor eficiencia fiscal. Y eso es retribuido por el gobierno nacional con recursos. Cuando usted tiene una mayor eficiencia fiscal, a usted le asignan más recursos y le dan muchísimo más para cofinanciaciones. Entonces va a ser muy importante que el municipio adelante esta actualización. Claro que sí, concejal Jaime, adelante. Muchas gracias, secretario. Gracias, presidente. Eduardo nos decía que se tiene una proyección de más o menos 4.800 predios. Yo haciendo el ejercicio me da 4.964. ¿Estamos en esa base? Perfecto. Y María, ¿por qué no empezar con el pago del empréstito una vez adquirido para así borrar como esa brecha histórica que los gobernantes le dejan la deuda al siguiente? Porque es que con la proyección que yo veo le tocaría la deuda al otro. Entonces, pues no sé qué posibilidad hay de que eso se contemple, y qué bueno que fuera así realmente. ¿Por qué no se buscó sacar este tema de la actualización catastral por regalías? Conozco de 2 municipios que lo sacaron por regalías y les hicieron pues como una buena cofinanciación en ese entendido. Y si tenemos a hoy, de pronto, entre lo que usted maneja, María, un ejercicio de cumplimiento de ley 617 para este año. Gracias. Concejal, entonces usted me pregunta por qué se tiene pensado que amorticemos en el 2024. Cuando se presentan ese tipo de ofertas por parte de las entidades financieras, donde nos dicen 3 años de gracia, que generalmente es un máximo de 24 meses, y 7 años de amortizaciones, lo que se pretende es liberar flujo de caja, y ese flujo de caja nos va a hacer que no los llevemos a la deuda pública, sino a la inversión, ni siquiera al funcionamiento. Ese mayor valor no se estaría traduciendo a la futura administración, porque justamente lo que se hizo fue ampliar el plazo para que no les quedara a ellos pesados el tema de cumplir con la deuda pública. La proyección que se les está entregando se puede definir
cuánto está en amortizaciones y cuánto es en capital, y está muy a la par con lo que hemos venido conservando. Entonces se trató fue de jugar con los plazos. No solamente de dejarlo para que lo paguen las siguientes administraciones y no mirándolo desde ese punto de vista, sino que en este momento, por temas de la pandemia, hemos visto nuestro recurso un poco afectado, porque hoy las personas tienen otras prioridades y siempre van a tener unas prioridades antes que pagar impuestos. Tengo yo como secretaria que garantizar, primero, el funcionamiento de la administración municipal, segundo, el servicio de la deuda. Y en ese sentido es que se decide optar por plazo. Pasa algo muy significativo como cuando al municipio de Medellín ya se le vencía el término para pagar el metro y les estaban colocando unos periodos para amortizar supremamente hartos esos valores. Se estaban viendo muy estrechos para poder pagar esa deuda y tener con qué invertir. Se optó por hacer un mayor plazo en el empréstito y eso les permite liberar capital. Esa opción también tomó el municipio, no viéndolo desde el punto de vista que va a pagar el que llegue, sino que con las limitaciones que tenemos por pospandemia, pues vamos a tener que realizar unas mayores inversiones y eso lleva a que se juegue con el término de los recursos. Pero también ustedes van a tener las dos cotizaciones, porque el municipio puede o disminuir el valor de los periodos de gracia o tampoco podría aumentarlos porque no se pueden más de 3 años, pero la entidad que está ofreciendo esta situación es la tasa más favorable, los intereses que se están pagando son muy económicos. Ya cuando se realizan las amortizaciones, pues le va a permitir que otros créditos se cancelen. Entonces, el tener otros créditos cancelados en esos 3 años no va a sentir la deuda los siguientes que se van a amortizar. Y entonces habría un equilibrio entre lo que estamos pagando. La otra tenía ya que ver con... Sí, señor. ¿Por qué no se presentó con regalías? El recurso de regalías se tiene comprometido para el parque de ovejas, para ya en este momento que se tiene una fase de diseños del parque elaborada, entonces el municipio los va a aportar con recursos de regalías, ya no tenemos facilidad de agotar otro proyecto con ese recurso, por eso nos toca acudir a recursos del crédito. Concejal Carlos Mario, discúlpeme. Gracias, presidente. Muy buenas noches para María Fernanda, para Eduardo, un saludo muy especial para nuestro alcalde que acaba de llegar, concejales y personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios. Bueno, María acá nos paraba pues una tabla del endeudamiento del municipio en estos momentos y en lo que va a quedar. Quería preguntarle más o menos en esta administración, en estos 11 meses que llevamos nosotros, cuánto hemos pagado de la deuda pública del municipio, si bien lo tiene. Segundo, a mí me parece pues que la capacidad del endeudamiento del municipio pues en este momento está bien. Me parece que para con este proyecto de la plaza de identidad me parece excelente, porque es que nosotros necesitamos quitarnos este dolor de cabeza y embellecer también este espacio para esta gente que se vuelve un espacio de antro de vicio, aparte de eso una cantidad de roedores y plagas allá. Lo de la actualización catastral, excelente, hombre. Yo en estos días nada menos ya hablaba que, y lo puedo hacer público, acá yo hablaba con Adrián el abogado, Adrián me decía, ¿por qué no hacen esa acción? Yo tengo allí dos edificios, una cantidad de apartamentos y paga por un lote, como decía Eduardo ahora. Entonces yo considero también que es una forma como la gente va a ir impuestos, nosotros tenemos que colocarnos pues como la mano en el corazón para que nuestro municipio siga fluyendo. Me parece excelente eso y es una de las metas del alcalde pues de que recategorizamos el municipio, y yo considero que esta es la oportunidad, simplemente tenemos que pagar lo justo, lo que es. Muchas gracias, presidente. Un momentico, perdón, Eduardo nos decía pues que había hablado como habían hecho pues como la vuelta con catastro departamental, que iban a hacer un aporte, decía que salía más caro, casi 2.000 millones, ¿cierto? Y esta actualización va a valer 1.300 millones, o sea, si la hacen 100% urbana, o de pronto ya que hacerle un otro sí o algo, no sé, pues como es clásico en todos los proyectos del municipio con respecto a esto. Muchas gracias. Pues nosotros tenemos una base catastral, ¿cierto? Y damos un estimado y dejamos en base a ese estimado pues una valoración.
El tema es que si en el ejercicio no son los predios que estamos cotizando, sino que soy más, obviamente va a tener un costo adicional, pero eso nos lo dirá la misma actualización. O sea, hoy esa realidad no la tenemos por lo mismo que les estamos explicando. Pero estamos trabajando con la información catastral, porque de hecho no nos podemos poner a inventar esa información. En base a eso está la cotización, y esperamos que con esas cotizaciones y con esa valoración que nosotros le estamos dando, logremos cubrir la totalidad de predios urbanos. Ya si hace falta 100, 200 predios, pues habrá que valorarlos, y si es del caso, pues hacer un otro sí el contrato. Es importante aclarar que solamente se les está solicitando el valor de la prediación y la cartografía. Estos contratos tienen una interventoría, el 10% a cargo del municipio, entonces no se tiene en cuenta dentro del valor del empréstito, solamente prediación y cartografía. Entonces, en el momento tienen dos registros. Si nos vamos a la OS, ellos tienen unos predios por debajo de los 4.785. Lo que decía el ingeniero es que nosotros no podemos apresurarnos a hacer cotizaciones, por ejemplo, de 5.000, porque no tenemos la garantía. Y cuando los órganos de control nos revisen el proyecto, van a verificar esos predios que nosotros tenemos, y son los que efectivamente tenemos en el sistema de Integral B6, registrados al día de hoy. Ese mayor valor del que habla el ingeniero se puede dar si ese estudio arroja que no teníamos 4.785, sino que teníamos, por ejemplo, 5.100 predios. Ese mayor valor, esa diferencia la tendría que cubrir el municipio a través de un otro sí. Entonces, concejal Carlos Mario, es muy difícil decir que en este momento no vamos a necesitar un otro sí, porque no sabemos la realidad del municipio. Como lo decíamos, hay un solo predio que se está pagando cuando realmente tenemos varios apartamentos. Ese resultado solamente lo podremos saber cuando empecemos ya con la ejecución del contrato. María, me surge una situación particular para que hablemos pues como en términos de un valor muy ajustado a la realidad. ¿No será posible que a través de con una universidad se realice por práctica profesional o por no sé qué cosa, con los estudiantes que estudien algo relacionado con esto, y se haga un barrido de la realidad actual del municipio? Porque me preocupa que de pronto tengamos que destinar recursos de otros sectores de inversión para eventualmente ajustar a esta actualización catastral. Entonces, podría ser una alternativa, así nos toque postergar un poco más esta actualización, pero que vayamos muy a la fija de la realidad de lo que tiene el municipio, y en ese entendido entonces también seamos proporcionales con el gasto. Entiendo perfectamente, concejal, su preocupación en cuanto a que si tengamos un otro sí, debemos de garantizarlo para dar un feliz término a ese contrato, y tocará sacrificar otros proyectos o acudir nuevamente a un empréstito, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si nosotros adelantamos ese proceso va a tardar muy seguramente unos meses, y como les decía que la ley 14 del 1983 habla de mínimo 5 años, el municipio lo realizó en el año 2013, por obligación se tenía que haber hecho en la vigencia del 2019, era una obligación de la entidad contratarlo. En proceso de empalme yo les comentaba que el secretario justificó en que no tenían el recurso. En el 2020 no logramos adelantarla porque el mismo catastro departamental suspendió las resoluciones de inicio, pero teníamos como una meta para el 2020, solo que por temas de pandemia todo este tema fue suspendido. Pero yo les quiero hacer esa observación. Nosotros si empezamos a realizar un estudio, toca asumirlo el municipio de esa identificación de los predios, que tardará unos 6 meses, 8 meses. Entonces la actualización se tendría que hacer en el 2022, y una actualización no empieza a regir inmediatamente, sino en la siguiente vigencia, entraría en el 2024.
Entonces estaríamos hablando de que no sería posible alcanzar las metas del plan de desarrollo. Ese es uno de los motivos, concejal, por los cuales se decide hacer la cotización con los predios que tenemos, previendo que ese tipo de situaciones pueden pasar y pueden alterar el valor del contrato. Frente a la pregunta del concejal Carlos, ¿cuánto se ha realizado en amortización? En 1.129 millones de pesos hemos pagado por deuda este año, con corte al 30 de noviembre. Tenemos pues este nuevo mes que seguir garantizando la deuda, pero ese es el valor a la fecha, 1.129 millones de pesos. Una última pregunta, ya que está Eduardo, ahorita Jaime la hacía. Ya nos explicó pues que es estar en fase 3 en cuanto a ese proyecto del EPA San José, pero aprobando este empréstito pues estaría el recurso, ¿cierto?, que se necesita del municipio. ¿Qué tiempo, cierto, en tiempos y probabilidades también tenemos de que sí se haga el EPA San José, por ejemplo, en el tiempo que ustedes tienen estipulado, o como decía Jaime, que se cambien las prioridades de la gobernación y ya no se invierta en este proyecto y queden los 500 millones de pesos ahí? O sea, ¿qué probabilidades hay de que pase eso? Primero hago una claridad, que de todas maneras el desembolso se haría efectivo en el momento que haya una adjudicación del contrato, ni siquiera con la aprobación del proyecto. Yo tengo que salir a traer el contrato de obra y la interventoría del proyecto para que decirle María Fernanda proceda a hacer los desembolsos correspondientes. La convocatoria está planteada, pues no puedo afirmar eso porque se me escapa a mi resorte, pero está planteada para que la segunda semana de enero del año 2021 el alcalde esté suscribiendo convenio, pero para eso yo debo llevar en su debido momento, cuando hagan el requerimiento, el soporte presupuestal, que ¿quién nos lo dará? El empréstito. Entonces, en ese entendido, o sea, porque queden en caja 500 millones de pesos pagando intereses, eso no va a pasar pues hasta que no se formalice el convenio y hasta que no se suscriban contratos de obra y de interventoría, realmente no va a haber desembolso alguno de ningún crédito. La 617, que establece el límite de cumplimiento para que municipios de categoría sexta nos tienen el 80%. La administración anterior nos dejó con una certificación que usted me preguntaba justamente la diferencia, pues ya le expliqué que la otra era de las apreciaciones, pero si usted puede ver, los ingresos disminuyen respecto a la certificación de la Contraloría General de la República y a la par disminuyen los gastos de funcionamiento. Porque para ellos consideran unas transferencias, nosotros las consideramos como gastos, pero ellas las excluyen del cálculo. En este momento el indicador del municipio está en el 62%. Constantemente hago una evaluación y voy a explicarles qué significa ese mayor valor. Porque se entrega con un 58% y a la fecha llevamos el 62%. El mayor valor se ha expresado en el gasto de personal. Yo tengo que seguir garantizando la planta de cargos que la administración anterior dejó el 26 de diciembre del 2019. Estas personas tienen derecho a todas sus prestaciones de ley y esto afecta indiscutiblemente el cálculo de la 617, así se haya justificado en la reforma de que no lo afectaba. Hoy lo estamos padeciendo porque ese mayor valor no se contempló y va a significar un sacrificio de recursos de la administración extras que no tenía presupuestado y nos tienen esa afectación. Pero a la par también, y ahorita que se viene la rendición pública de cuentas, ustedes van a poder evidenciar los estados financieros del municipio. Logramos aumentar el activo, pasamos de 164.000 millones de pesos a 169.000 millones de pesos. ¿Y cómo se hizo? A través de la racionalización del gasto. Y ese mayor activo, y al disminuir nuestros pasivos, logramos que el patrimonio aumentara en un 16%.
Eso da una buena gestión financiera a pesar de las condiciones en las cuales se recibe el municipio, porque recibimos una deuda de 10.245 millones de pesos y un personal que no estaba contemplado en la 617, pero el cual siempre le hemos garantizado el funcionamiento y hasta el día de hoy no nos hemos quedado sin con qué garantizarles a cada funcionario su salario y sus prestaciones sociales. Ese es el motivo de que estemos en ese 62%. Para el cierre de la vigencia muy seguramente vamos a estar en el 64-65% porque no está contemplada que la prima de Navidad, que es un valor bastante significativo, que ahora al 10 está en ley pagárselas a todos los funcionarios. Y otras prestaciones a las cuales ellos tienen lugar, que son las bonificaciones por servicio. Y ellos, estas personas que quedaron vinculadas, ahora el 26 de diciembre van a cumplir un año. Da lugar a que tengan su bonificación por servicios prestados, que no estaba estimada, repito, no estaba proyectada y que va a significar un aumento en la 617. Muchas gracias secretaria. Bien, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, concejala María Eugenia, los demás, vamos dejando aquí entonces cerrado este primer estudio del proyecto 18, por el medio del cual se autoriza al alcalde municipal para gestionar y suscribir empréstitos. Secretaria, demos entonces continuidad al orden del día, por favor. Sí, señor presidente de la Comisión Tercera Permanente, ya se continúa con proposiciones de asuntos varios si alguno tiene. Si alguno tiene alguna proposición, concejala Daniela, adelante. No, solamente reiterar las solicitudes de, por favor, darnos a conocer el proyecto de LEPA San José, ¿cierto? Sería muy interesante saber las dos etapas en qué consisten y si podemos tener acceso a los diseños y pues como lo que ustedes consideren. Y a la cotización de la actualización catastral. Además, pues, esto no hace parte de este estudio, pero fue muy mencionado ese tema en este estudio, y fue lo del personal nuevo, ¿cierto? Como esa nueva planta de cargos que castiga el funcionamiento, que aumenta un montón de cosas. La administración ha pensado, y es una, pues como una pregunta que luego ustedes nos resolverán, ha pensado en reevaluar eso, ¿cierto? Porque siempre, de alguna manera, hay como una queja generalizada de que se dejó un personal y que ese personal aumentó todo. Ha pensado en volver a actualizar eso, en retomar el tema, pues se me ocurre porque fue un tema que tocamos en este estudio demasiadas veces y siempre está el precedente de tenemos nuevo personal y hay que pagarlo, ¿cierto? Entonces sí han pensado como en ver si realmente ese nuevo personal lo necesita la administración, ¿cierto? Porque es un costo que aumenta y que tampoco es heredar por 20.000 años pues como el problema, sino ver cómo se puede solucionar, ¿cierto? Pero como no hace parte del estudio, pues más como una pregunta que luego podemos tratar. Gracias. A usted, concejala Daniela. Adelante, concejal Rocky. Bueno, gracias, presidente. Con respeto a lo que decía Daniela, es cierto, nosotros en la administración pasada, en el 2019, nosotros no le aprobamos al alcalde el presupuesto, por responsabilidad también de que dejó una reforma administrativa y esta reforma administrativa no se midió el impacto que iba a tener para con esta administración. Lo mismo que el EOT también él tuvo que adoptarlo, también fue una irresponsabilidad porque es que de una u otra forma, lo que decía María ahora, San Pedro es un municipio netamente agrícola, ganadero, y San Pedro quedó prácticamente en un 60-70% como zona de protección, entonces también va a repercutir en los impuestos de nuestro municipio. Eso es una irresponsabilidad muy grande de la administración pasada. Presidente, era para proponerle pues que miremos de pronto la forma de entre jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes, de pronto darle más rapidez, más agilidad de pronto a estos proyectos en primer debate, en comisión. Gracias, presidente. Adelante, concejal Jaime. Gracias a usted, concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Presidente, no sé, mirar la posibilidad con el asesor jurídico de pronto que nos conceptúe esa obligatoriedad de la norma, porque estamos asistiendo a una realidad muy diferente respecto a la forma, ¿cierto?
la norma establece que son 5 años, se realizó en 2013, 2014, llevamos 6 años, entonces pues mirar como esa parte desde lo legal para que nosotros entonces también tengamos tranquilidad respecto a las decisiones. Y qué pena, concejal Carlos Mario, tener que hacerle réplica a eso que mencionaba del EOT, pero es que el EOT tuvo mucho tiempo dándosele trámite acá en el Consejo y fue tal vez por cálculos políticos, pienso yo, que no se le dio el debido trámite. El Consejo en su momento tuvo la oportunidad de negar el proyecto de acuerdo porque sabíamos de las grandes afectaciones que podría traer la aprobación o no de este proyecto. Entonces yo creo que es necesario replantear el tema de responsabilidades. Antes de que se adoptara por decreto, primero había pasado por el Consejo ese proyecto de acuerdo para que entonces también seamos responsables. Yo hablaba alguna vez de la decencia en la política. Tenemos que asumir las responsabilidades de lo que nos toca y a partir de ahí entonces empezar a construir la nueva ciudadanía en torno a las decisiones. Gracias, presidente. A usted, concejal Jaime. ¿Algún otro concejal que desee? Adelante. Gracias, presidente. Jaime, por eso no lo aprobamos, porque es que la responsabilidad, o sea, nosotros, el proyecto de acuerdo como tal, nosotros lo debatimos mucho. El proyecto de acuerdo tuvo una cantidad de vicios, una cantidad de que necesitaba un cabildo abierto que era irreemplazable, la presencia del alcalde, no delegó ni vino, no hubo una concertación con Corantioquia ni con el ministerio, nosotros por eso lo negamos. Ya el alcalde lo adoptó por decreto, pero nosotros lo negamos. Gracias, presidente. A usted, concejal Carlos Mario. Bueno, entonces yo quiero, eso es más como hacer una invitación a la administración en el entendido que nos decía el concejal Carlos Mario ahorita, para agilizar la discusión de los proyectos. Me parece que es importante adherirme a ello. No me parece conveniente es que juntemos varios proyectos en una sola sesión. No es conveniente también por la cantidad de argumentaciones y documentación que se ha pedido para poderla volver a discutir y demás. Pero sí me parece importante la moción, entonces hacerle una invitación a la administración que si ven que es necesario que ajustemos esta agenda por prioridad de otros proyectos, entonces bienvenido, pues como la solicitud la podemos revisar en términos de agenda. La agenda que está a partir del miércoles, si la podemos ajustar, pienso que no habría ningún inconveniente. Bien, entonces no siendo más, le agradecemos mucho a toda la ciudadanía que está allá detrás de cámaras acompañándonos en estas discusiones, a todos los presentes. Señor alcalde, un saludo ya de despedida. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la discusión. Buenas noches para todos, señora secretaria, entonces damos por terminada la sesión.